Hola, bienvenidos todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Esta iniciativa de reflexión y extensión académica es producida por la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile. Hoy hablaremos sobre el rol presente y futuro de las cooperativas de viviendas para abordar el déficit habitacional de nuestro país. Para ello, nos acompaña Ramón Santeliz Estello, licenciado en Filosofía, ex director de Política Habitacional del MIMBU, ex director de Relaciones Corporativas del Grupo de Empresas Conavicop y ex consejero nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, de Vivecop, de Credicop y ex presidente de Uniapravi. Actualmente pensionado y director ejecutivo de COVID. Bueno, bienvenido. Después de toda esa presentación, está claro que toda tu vida te has dedicado al tema de las cooperativas. De las cooperativas, exactamente, y de vivienda. Muy bien. Bueno, entrando ya en materia, Ramón, ¿qué es el cooperativismo y cuáles son sus principios? Partamos por lo básico. Mira, lo esencial es que las empresas cooperativas son distintas que las empresas que estamos habituados a ver en el mercado. Lo normal es que nosotros veamos empresas que son de capital familiar o de acciones. Y ambos tienen por finalidad producir intereses o un rédito al capital invertido. El caso de las cooperativas es distinto, porque el centro del objetivo de las cooperativas, de todas, de cualquier tipo, es la persona. Y por lo tanto, no son empresas de capital, son empresas asociativas, cuyo objetivo es la persona mediante la satisfacción de la prestación de un bien o servicio. Entonces, ¿se puede afirmar que que las cooperativas son de propiedad colectiva, no tienen un dueño? Las cooperativas propiamente tal ni siquiera son de propiedad colectiva, son de propiedad de la cooperativa. Vale decir, de la persona cooperativa. Tanto es así que el capital, el patrimonio de las cooperativas es irrepartible entre sus socios, es invendible y es indivisible. Oye, cuéntame un detalle de estas cosas curiosas que uno poco sabe. Las cooperativas dicen que suman más de 3 millones de instituciones a nivel mundial y que sus socios en el mundo superan los 1.300 millones de personas. Eso significa que debe ser entre el 15 y el 20% del total de la población mundial. ¿Es tanto su impacto es tan así? Claro, es realmente la cifra que tienes es un poco más antigua, porque hay un documento bianual que se edita por Eurixe, que es una revista, y el total de los socios de las cooperativas son 1.600 millones. Muy bien, me había equivocado, ya le había restado 300. No, es que es creciente, y es creciente porque la evolución en crecimiento que está teniendo las cooperativas en Europa y en Asia Pacífico es inmensa. Te puedo decir, por ejemplo, que hay una cooperativa, IFCO, que es la más grande del mundo, que tiene 50 millones de socios individuales y 35.000 cooperativas que reúnen a esos 50 millones asociadas en esta cooperativa, que es una cooperativa de tipo industrial que produce y distribuye insumos agrícolas. Ahora, este fenómeno de crecimiento permanente que tú has dicho en el mundo, ¿se vive también en Chile? ¿Es significativo el número de socios de cooperativas respecto de la población económicamente activa, por ejemplo? Bueno, el número de socios de las cooperativas en Chile es algo así como 2.100.000 pesos. Eso es. Pero
no es significativo en cuanto a la importancia económica que tiene en el país como movimiento, porque las cooperativas, de acuerdo a documentos de la época, han tenido dos grandes problemas en un momento grande de crecimiento que fue la década del 60, del 50, del 60 fundamentalmente, que creció en múltiples rubros: consumo, distribución de materiales, de construcción. Vivienda, ¿no? Vivienda. La Corvi, no sé qué. Claro, pero eso eran entidades públicas. Y te voy a aclarar eso una cosa. Y entonces estas cooperativas tuvieron gran importancia. Llegaron a ser 3.000 y tantas cooperativas en Chile. Hoy día son alrededor de 1.900. ¿Y por qué? Por dos motivos externos, políticos. Uno, que en los años 70, ¿no es cierto?, el gobierno pensó y determinó que las cooperativas eran una forma fina de capitalismo. O sea, era la a principios de los 70, digamos, claro, el triunfo de la izquierda, ¿no? Claro, la izquierda consideró que las cooperativas eran, y esto está documentado en documentos ciertos de la época, de la Confederación de Cooperativas de Chile. Y entonces dice en ese documento que las cooperativas es una forma para frenar el movimiento de izquierda, y que es una forma capitalista, es una cara capitalista suave, ¿no es cierto? Y en tiempo de la década del 70 más avanzada, ¿no es cierto?, las cooperativas fueron realmente deshechas, ¿eh? Entonces bajó el número de cooperativas enormemente, y uno ve las curvas de eso y son impresionantes. Entonces, después de eso vino toda una educación económica y social individualista. Sí, claro, donde el modelo colectivo o asociativo no fue considerado como una de las premisas del desarrollo. Al revés, era un obstáculo, claro, ¿no es cierto? Y entonces no se podía. Te voy a contar una anécdota gráfica, ¿no es cierto? Nosotros, como Cooperativa Abierta de Vivienda, teníamos muchas reuniones con la gente. Todos los meses, cada grupo se reunía, a lo menos cada 2 meses. O sea, había muchas reuniones. Y nosotros teníamos la obligación de anticipar la fecha y la hora y el lugar a la Intendencia de Santiago o donde correspondiera, de la reunión que se iba a celebrar. Y a esa reunión asistía un carabinero que pasaba lista. Y el resultado, y oía toda la reunión. El resultado fue que tuvimos un gran número de cooperativas de carabineros. Bueno, creo que todavía hay una cooperativa de consumo de carabineros que No, esa es muy antigua, claro, es muy grande. Sí, bueno, sí. Mira, te quería a propósito hacer una pregunta. Cuando uno ve el mercado de las cooperativas en Chile, da la impresión, y uno pregunta, son las cooperativas de ahorro y crédito, aparentemente las más conocidas, las que están con publicidad y todo. Sin embargo, ellas representan, en términos de cantidad de cooperativas, una pequeña parte de una pequeña fracción del total de cooperativas, pero tienen el 75% de los socios. Exacto. Cuéntanos a qué se debe porque me imagino que antes fueron las cooperativas de vivienda las que captaban el mayor número de socios, o siempre han sido las de crédito y consumo. No, pienso, y casi te podría decir con seguridad, que siempre han sido los mayor número de cooperativas. Porque en Chile, y en gran parte del mundo también, pero en Chile, las cooperativas en los años 50 partieron con un gran impulso desde la Iglesia Católica, de dos obispos, Manuel Larraín, que era el obispo de Talca, y el cardenal Silva Enrique, que en ese momento era obispo, y comenzaron con un movimiento de formar cooperativas a través de las parroquias. Y se difumó, y se influenció en toda la sociedad. Pero si hoy día tú te fijas,
tiene una razón individualista. Porque las cooperativas de ahorro ofrecen bancarización, o sea, acceso al crédito, a un sector de la población fundamental que tiene difícil acceso al crédito en la banca, como son profesores, qué sé yo. Pero además tiene el financiamiento más caro dentro del sistema, porque la cooperativa Copeuch y otras 4 o 5 las controla la Superintendencia de Banco. Y tienen muchas limitaciones. Sin embargo, a pesar de tener el financiamiento más caro, tienen los créditos hipotecarios 1 o 2 puntos bajo el sistema bancario. Depende con qué banco la compares. 1 o 2 puntos en el crédito hipotecario. Y no solo eso. Hoy día, por la dificultad que hay en el mercado, lanzaron el crédito hipotecario a 40 años. Entonces, esas son dos cosas atrayentes al público de atrás, y eso sucede en los créditos de consumo. Claro, una baja tasa de interés y el aumento del plazo, apostando básicamente por gente joven que califique. Cuando se habla de cooperativas de vivienda, los años 60 han sido como el mejor periodo en términos de funcionamiento. Y lo segundo, existen cooperativas de vivienda abiertas y cerradas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Claro, en lo primero, ¿no es cierto? Los años 60 fueron muy buenos años, pero fue el inicio, pero la obtención del fin de la cooperativa, que era la vivienda, no fue como ha sido después, por otras razones que te voy a explicar. Y lo grande del sistema es que el sistema cooperativo se mantenía permanentemente, o sea, no terminaba con la construcción de las casas, sino que las casas eran propiedad de la cooperativa. Y los socios tenían un contrato de uso y goce indefinido. O sea que, esa era la figura jurídica. Claro, era propiedad y después eso se fue... ¿Y eso me imagino era heredable o no? ¿O cómo se hacía? Claro. Ya. Claro, o sea, siempre los derechos que los socios tienen en las cooperativas son heredables. Los derechos. O sea, en la práctica yo nunca podría haber sido el dueño sino de mi casa, de la cooperativa, sino que el dueño siempre era la cooperativa. Fue la cooperativa hasta que les impusieron, ¿no es cierto?, disolverse. Y para eso adjudicar la propiedad individual. Perfecto. Bueno, y después la segunda. Dígame. Sí hay dos tipos de cooperativas en la ley, y que son las cooperativas cerradas, que significa que la cooperativa se constituye para la construcción de un solo grupo habitacional que no puede superar un número de 200 socios, qué sé yo. Y otro que son las cooperativas abiertas, que son multiprogramáticas. O sea, esa cooperativa cerrada tiene que contratar todos los servicios, porque no puede tener personal, no puede tener arquitecto, contador, ingeniero, calculista, inspector de obra, no puede. Entonces tiene que contratar servicios. Y en la cooperativa cerrada, la cooperativa es la que sí presta el servicio porque tiene miles de socios. En la cooperativa abierta, digamos. La cooperativa abierta. Okay. Y tienen presencia nacional y están en muchos proyectos al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo. Y entonces, pero ¿cuál es y por qué se crearon? Porque las cooperativas cerradas, esta división es absolutamente chilena. O sea, ¿no existe? No existe en otra parte del mundo. Sino que las cooperativas, sí hay diversos tipos de cooperativas, pero no porque sea más chico o más grande. El tema es que ¿por qué creamos las cooperativas? Porque las creamos, ¿no? Las cooperativas abiertas, que llegamos a ser 15 cooperativas abiertas cuando se crearon, gracias a un tema totalmente externo a políticas públicas de Chile. Entonces, creamos las cooperativas abiertas porque las cooperativas cerradas
no tenían ya acceso al crédito bancario, no tenían capacidad de servicios, no tenían capacidad de administrar sus capitales y los ahorros de los socios, y entonces creamos estas cooperativas abiertas que nos unimos en la cooperativa los profesionales, los trabajadores, los socios. Y entonces nosotros comprábamos, la cooperativa compraba los terrenos, hacía todos los proyectos, y hoy día la cooperativa tiene, la más grande que hay, que es Conavicop, tiene una empresa, tiene de su propiedad una empresa constructora y ha construido miles de casas. Y entonces, y es una parte de la respuesta a tu primera pregunta. Esa es fundamentalmente, la cooperativa es fundamentalmente distinto de lo que propone hoy día la política habitacional. La política habitacional... Pero no te adelantes. Te invito antes a hacer un pequeño corte y ya regresamos. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. Ya de regreso y siguiendo esta interesante conversación con Ramón Santelice acerca del tema de las cooperativas, me gustaría preguntarte qué respondes a aquellos que señalan que el modelo cooperativo está pasado de moda y por lo tanto va a seguir perdiendo significancia, especialmente en el área de la vivienda. Mira, cada uno es libre de tener sus opiniones y son absolutamente legítimas. Pero resulta que también hay que estar en los hechos. Y las Naciones Unidas hace un mes atrás decretó el año 2025 el año de las cooperativas. ¿Y qué dice en la resolución? Dice que las cooperativas son el principal organismo privado dedicado a dar cumplimiento a los OECD. Mira. Entonces, ¿pero por qué? Porque si tú te fijas, nuestra economía, que no es excepcional, sino que es general en el mundo, está guiada por el individualismo. Y está guiada además por el interés al capital. O sea, hoy día no hay ninguna actividad que no se mida de acuerdo a los rendimientos que tiene contables, algorítmicos, como estamos en el... Y las cooperativas, tú me preguntaste por los principios, yo no te lo respondí, pero las cooperativas, antes de los principios, tienen dos conceptos fundamentales: la autoayuda y la ayuda mutua. Y por otro lado, son independientes y autónomas. ¿Qué significa lo primero? Lo primero significa que estas empresas, que son de los socios, buscan solucionar sus propios problemas. Y así nacieron las cooperativas y así son hasta hoy, llegando a resultados inconmensurables. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque estamos en la ciudad y el territorio. Y hoy día, la solución de la ciudad, y nosotros, las cooperativas, desde los años 60, construíamos casas, construíamos cooperativas en que el eje del financiamiento de la cooperativa era la persona y la autoayuda.
O sea, lo que aportaba en dinero, ahorro, que le costaba los zapatos mensuales que tenía que comprarle a un niño o la chaqueta para el otro, eso era el ahorro sacrificado. Y se juntaba la plata, y una vez que se tenía la plata, el porcentaje que las normas financieras exigen, podía tomar un crédito y construir el resto y pagar el crédito por 30, 20 años. Hoy día no es así, porque la economía individualista y inmediatista, presentista, está guiando a que todo tiene que ser hoy. Entonces tú no puedes. En Alemania la gente ahorra para la vivienda, en la Bausparkassen, ahorra 12 años, desde 12 años. Antes de Antes de poder tener la plata para optar a un crédito. ¿Qué pasa con los demás? Hay otras soluciones, pero aquí esa propiedad de la cooperativa, que se preocupaba la cooperativa de mantenerla porque era su patrimonio, independientemente de si el socio podía o no cambiar el vidrio, se preocupaba la cooperativa de hacerlo y mantener su propiedad porque eran sus patrimonios. Y entonces eso se terminó con el individualismo. Cada uno es dueño de su casa. Y la gente, y Stiglitz, que no es precisamente un economista de corte capitalista, ¿no es cierto?, dice textualmente dice, es una estafa querer que los pobres sean propietarios de las viviendas, porque no pueden. Y mira tú lo que está sucediendo en Chile. Y entramos en el tema del territorio. Viviendas construidas con menos de 20 años deben ser demolidas porque están obsoletas. Y se demolieron miles de casas. Y se están demoliendo casas. El otro día 286 casas en San Antonio se demolieron, habían sido entregadas en el 2019. ¿Por qué? Porque la gente le regalaron la casa, $120,000, le regalaron. ¿Por qué? Porque le pidieron un 1% de esfuerzo, que lo juntan con un crédito de consumo. Entonces, ¿qué sucede? No aprecia el valor de lo que tiene, ni lo que le ha costado a nadie. Y 286 casas entregadas en el 2019 fueron demolidas este año. Y respecto al tema del concepto del arriendo, ya que lo tomaste como el tema de la vivienda social, ¿tú crees que es que no se justifica, no sé cómo decirlo, o se justificaría de que, por ejemplo, personas mayores que no tienen casa, el Estado le otorgara un subsidio permanente de arriendo en vez de la propiedad? ¿Te parece que ese es un modelo, es un buen modelo? No solo eso. Esa es la solución. Nosotros estamos en todo el país, y no solamente con relación a la gente más pobre, basta ver los diarios. Hoy día nosotros estamos en una crisis financiera insoluble para la compra de viviendas de la mayoría de la población, Sí, claro. Aquí en Las Condes, en Vitacura, por el lado. ¿Por qué? Porque el sistema está obsoleto, el sistema financiero está obsoleto, no responde a las necesidades actuales. Mira, en los últimos 15 años, la brecha entre el precio de la vivienda promedio y los ingresos promedios de la población, de las personas, se ha separado desde el año, vamos a tomar 15 años atrás, en que el salario promedio anual de una familia equivalía, o sea, el precio de la vivienda promedio equivalía a 8 sueldos anuales promedios totales. Hoy día equivale a más de 16. Y las remuneraciones han aumentado en el mismo plazo un 37% en términos reales. Entonces la brecha ha ido aumentando, obviamente. Y es imposible de solucionarlo. Pero ahora, para que el modelo... Y entonces el arriendo, nosotros tenemos ya hace 6 años viviendas en arriendo. Y las arrendamos bajo la tarifa que nos exige
el ministerio en un 30%. Un 30% bajo el precio que nos exige. ¿Por qué? Porque las cooperativas tienen el concepto de cubrir los costos en sus precios. Y nosotros con eso cubrimos los costos. Y un 40% bajo el valor o el precio de mercado del arriendo. La mora que tenemos es cero. Y la gente de la tercera edad, que es más o menos el 40% de nuestros socios en ese tema, recibe un subsidio del Estado para el arriendo, que el copago deben ser 18.000 pesos, qué sé yo, una cosa. Claro, pues son como 250.000 pesos el subsidio, ¿no? El subsidio que reciben ellos, ¿sí? No te podría decir, creo pero que mira, el arriendo es como 8,5 unidades de fomento, 7,5 y ellos pagan 18. Sí, 18.000 pesos, no 18 unidades, 18.000 pesos. Entiendo. O sea, menos que la cuenta de la luz. ¿Y ese es un mercado en el que se están ampliando ahí las cooperativas? Un tema de interés y lo asociado con esto. ¿Qué debiera hacerse? ¿Cuál es el cambio fundamental para que las cooperativas tengan los incentivos correctos para contribuir al déficit habitacional en Chile? Claro, te voy a responder distinto porque realmente no me interesaría una política pública para permitir que las cooperativas se desarrollaran. A mí lo que me interesa es que exista una política pública que llegue mejor a la gente y que las cooperativas sean un instrumento útil. Y en esa materia, el arriendo es la solución. Volvamos a Alemania. En los residentes en las viviendas en Alemania, propietarios son el 18%. El resto es arrendatario. Y ahorrante, como te dije. Hay 30 millones de contratos de arriendo en las Bauspark Casa. Y fíjate que a nadie le regalan casa. A nadie. Y son mucho más caras que acá. Y las diferencias de remuneración son mucho más grandes también. Y aquí le regalan la casa a la gente. Eso es un paternalismo superado en el mundo. Sí, es increíble. En un país como este que estemos regalando, no hay ningún país en Latinoamérica donde le regalen las casas a la gente. En ninguno. Y lo peor de todo es que parece que está como en el inconsciente colectivo de todos, porque uno habla con políticos de izquierda a derecha o amigos de izquierda a derecha y están casi todos de acuerdo en que que se continúe. Las promesas de gobierno son siempre: vamos a disminuir el déficit habitacional, haremos más no sé qué cosa, tantas cantidades de casas y le vamos a entregar un subsidio. Mira, esto mismo que te estoy diciendo a ti, yo lo he dicho a los parlamentarios en la Cámara. La respuesta es sí, pero eso no se puede. Claro, no se puede. Porque ¿cómo le vas a decir tú, político, que vives del voto que te va a dar la gente, que no hay más propiedad de vivienda de esta? No se lo dices porque eres incapaz de decirlo, porque eso es posible decirlo. Porque si es posible hacerlo, como lo hacemos nosotros, la gente que nos arrienda las casas no quiere dejar de arrendar la casa. Y nosotros, por la forma de financiamiento que tenemos de esas casas, no podemos dejar de arrendarle a gente que sea subsidiada de arriendo. Pero resulta que ese arriendo tiene tope. Entonces la gente llega al tope y nos dice, pero yo no me quiero ir. ¿Ah? Entonces... tiene un tope de plazo, digamos. De plazo. Claro. Y nosotros decimos, pero te tienes que ir porque no te puedo mantener el arriendo y yo tengo la obligación de... Entonces van al Estado y el Estado les prorroga el arriendo. La gente no quiere irse una vez que es arrendataria porque primero vive mucho mejor que si fuera la casa propia. Claro. Dispone de eso y tiene seguridad y permanencia. Si la gente lo que busca es seguridad en la vivienda, o sea, no solamente la seguridad de bala policial, y claro, sino que la seguridad de la permanencia, que cuando yo me jubile puedo seguir viviendo aquí, que cuando yo me muera mi señora va a quedar aquí con los niños, que tengo permanencia en esta casa, que tengo raigambre, que van a seguir yendo al mismo colegio, que voy a ir al almacén a comprar mis cigarrillos, que me voy en la misma micro, uso el mismo... Eso lo busca la gente. La habitualidad, la confianza. Y entonces yo pregunto, ¿el que sea propietario le da esa seguridad?
Si no es capaz de mantener la casa y tienen que demolérsela a los 20 años, perdió. Yo voy a aventurar una respuesta a tu pregunta y te diría que obviamente que no. Pero aprovechando esta respuesta, vamos al último corte y ya regresamos. De regreso, les contamos que se encuentra con nosotros Ramón Santelices Estello. Lo he bautizado malamente como el hombre cooperativa, un profesional que ha tenido una destacada participación en el mundo de la cooperativa y que nos ha dado verdaderamente una clase el día de hoy. Sé que siempre en estas conversaciones quedan temas pendientes. Y ya estamos cerrando el capítulo y me gustaría saber si quieres agregar o corregir algo de lo que ya hemos conversado. No, solamente quisiera aclarar el concepto, no para negar la posibilidad de que se tenga, ¿no? Sino que desde mi perspectiva, el concepto de que las cooperativas están pasadas de moda, ¿no? Y que no responden a la economía del mundo. Y yo diría que la segunda parte es cierta. Las cooperativas no responden a la forma de la economía del mundo. Sin embargo, las cooperativas son capaces de mantener la economía en el mundo con una visión distinta. Humanizar la economía. Desindividualizarla. O sea, hacerla pública. Estamos tratando el tema de la vivienda más pobre, que se financia con plata del Estado. Esa vivienda más pobre que se financia con plata del Estado le produce enseguida determinadas utilidades a la familia que la tiene, o le puede producir gran cantidad de las viviendas que se arriendan y se arriendan caro. Se arriendan en precios de mercado. Y la construcción, el desarrollo del inmobiliario también no es gratuito. Y yo creo que la vivienda que en España se llama protegida porque recibe recursos del Estado, es un bien que hay que tratarlo como bien público, o sea, no como bien de mercado. Es un bien público como los hospitales, como las escuelas. A alguien se le ocurriría que él es dueño del pupitre y que por lo tanto lo arrienda para que otro niño venga en la tarde o para que mañana sea otro el alumno. Y en el hospital tengo yo mi cama y la compré, ¿no es cierto? Me la regalaron por el subsidio y entonces yo ahora la arriendo para que venga otro enfermo que hay que operar del cáncer. No. Con las casas es lo mismo. Las casas son bienes públicos. ¿Por qué? Porque el Estado y la política del Estado no las ha construido para que alguien, cualquier persona, incluso el beneficiario, la use fuera del servicio para el que fue construida. Oye, yo te quiero hacer una pregunta porque no quiero que se me quede en el aire. ¿Todas las cooperativas de vivienda actualmente, o solo alguna de ellas, tienen estas casas para arriendo? No, nosotros hicimos una cooperativa con objeto exclusivo. Okay. Para ese, ¿no es cierto? Y esa cooperativa ha recibido un subsidio permanente de esta otra cooperativa que la creó, mientras no se alcance el volumen que nosotros hemos calculado que es el necesario para financiar su actividad completamente. Sí, y se le paga y se hace parte. Pero, ¿y por qué lo hicimos? Porque si no, el arriendo que habrían tenido que pagar los primeros, cuando eran poquitas casas, para financiar la cooperativa habría sido muy elevado. ¿Cómo se podría incentivar este tipo de proyectos? Porque entiendo que es casi una o puede ser una solución transitoria o definitiva. Si es arriendo, o sea, yo me puedo quedar ahí ad eternum, pero también puede ser transitorio
mientras logro ahorrar para tener mi vivienda propia. Claro. Efectivo. ¿Qué podríamos hacer porque yo creo que hay mucha gente que se está desayunando con esto, y si esto es posible, ¿cómo podríamos hacerlo a una mayor escala? Mira, ¿o lo dejamos como tarea para la próxima? es largo. Yo como ya soy viejo puedo decir muchas cosas, ¿eh? Y yo te diría que el principal obstáculo para hacer eso es hoy día la decisión política, tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo, porque eso supone ir en contra de un sentir popular de ser propietario, y que ser propietario es lo máximo, porque eso, y no se dan cuenta que esa es la muestra de capitalismo más extraordinaria que hay en el mundo. Si eso no hay ni siquiera en Estados Unidos. Entonces resulta que eso mueve a la gente a exigir no que le solucionen que él acceda a la vivienda, sino que le solucionen ser propietario. Y aparece una señora en la televisión y nadie se espanta diciendo que ella es la presidente de la toma de terreno, de la usurpación de la propiedad privada de otro, mejor del Chile. Mejor de Chile la usurpación. Yo soy el criminal más grande de Chile, señores. Me vanaglorio de eso. Esta señora dice eso saliendo de la casa, de su casa, de la toma, mostrada por la televisión, donde tiene interiormente una piscina temperada, sí, bajo techo, con un jacuzzi y una de estas palanganas de madera para meterse. Esa señora es la... ¿Cómo? ¿En qué país estamos? ¿Y por qué se toman los terrenos? ¿Y quiénes se los toman? El 60% lo dice el propio Techo, que creo que es escandaloso. Bueno, lo dice, ¿no es cierto?, de que el 60% de los ocupantes de las tomas en Chile son emigrantes. Bueno, ese es un gran tema que no vamos a alcanzar, Ramón, a conversar en esta oportunidad. Te agradezco tu presencia hoy día, agradezco las luces y esta interesante conversación. De verdad, muchas gracias por venir y ha sido un placer compartir este capítulo contigo. Bueno, y a todos... los invitamos prontamente a un nuevo capítulo de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura, recordándoles que este y otros capítulos los podrán también reproducir en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Hasta pronto y muchas gracias. Muchas gracias. Yo te Ramón. agradezco y le pido a los auditores que se recuerden que el próximo año es el año del cooperativismo universal, declarado por las Naciones Unidas hace poco más de un año. Y que se empiecen a informar y ver en redes sociales. Y claro, y que se informen, no para hacerse socios de cooperativa, sino que para pensar en cómo transformamos, en cómo vivimos mejor y usamos con tanta eficiencia como ahora la economía como un medio y no como un fin de nosotros. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a todos ustedes. Chao, chao. Chao.